Sí, sigue con el tema nomás. El tema siguiente. Ujú. Bueno. Pues comenzamos con los hemibloqueos. Si recordamos un poco de la anatomía del sistema cardionector, recordamos que la rama izquierda del haz de His se divide en dos ramas. Un fascículo póstero superior y un fascículo antero inferior. Es decir, pero para no hacernos bolas, vamos a decir una rama anterior y una rama posterior. Existen ciertas condiciones clínicas en las cuales puede haber un bloqueo de una de estas ramas. Comenzaremos hablando sobre el bloqueo de la rama anterior de la rama izquierda de las de His, un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Qué ocurre cuando se bloquea esta rama? El fascículo anterior no logra conducir, por lo tanto la despolarización del ventrículo izquierdo comienza desde atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, lo cual genera una desviación del eje cardíaco. El eje cardíaco va a desviarse hacia la izquierda. Entonces, tenemos ¿cuáles son las características que vamos a encontrar en un hemibloqueo anterior izquierdo? Pues primero que nada, una desviación del eje hacia la izquierda, y como hay un bloqueo completo de la rama, va a existir un QRS ancho. Ahora tenemos QRS ancho con una desviación del eje a la izquierda, y otra característica del hemibloqueo anterior es que vamos a presenciar ondas Q pequeñas en D1 y ondas R pequeñas en D3, un patrón conocido como Q1R3. Esto de aquí más un QRS ancho y de la desviación del eje hacia la izquierda nos indican un hemibloqueo anterior izquierdo, es decir, solamente el bloqueo de la rama anterior del fascículo de la rama izquierda del haz de His. Ahora, ¿qué pasa si encontramos este patrón, esta desviación del eje, pero el QRS normal? Pues como los otros bloqueos de ramas, el QRS no está ensanchado y está normal, decimos que es un hemibloqueo parcial. Y ya, no nos hacemos bola. Ahora, cuando existe un infarto de cara inferior, las ondas Q patológicas se borran en estas derivaciones, no se observan ondas Q patológicas. ¿Qué puede causar un bloqueo, un hemibloqueo anterior izquierdo? Pues tenemos muchas patologías. Para nosotros decir que es un hemibloqueo propio del fascículo anterior de la rama izquierda del haz de His, tenemos que tener todas estas características y descartar todas las otras causas de desviación del eje hacia la izquierda. Entre ellas, incluso el infarto agudo de miocardio. Si no descartamos todas estas condiciones, no podemos hablar de que hay un hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces aquí tenemos un trazado en donde vemos un QRS ancho y vemos las ondas características que les acabo de decir. Una Q pequeña en D1 y una R pequeña en D3. Incluso hay una QS, esto es una onda QS profunda, patológica, que indica infarto en D3. Vemos una onda Q, otra QS en D2, son con QRS ancho me indican infarto. En ABF lo mismo, otra QS. Entonces tenemos QRS ancho en un patrón Q1R3. Q pequeña en D1, R pequeña en D3. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me oyen? Lo que entendí, sí, lo que entendí. Ondas Q y R pequeñas en D1 de 3. O sea que tiene que existir una Q como que un pequeño filo, una pequeña línea hacia abajo. Eso. Claro, en D1. Una pequeñísima onda Q y en D3 una pequeña onda R. Con QRS ancho y desviación del eje a la izquierda. Tiene que cumplir estas tres características para decir que hay un hemibloqueo anterior izquierdo.
Vamos aquí el eje D1 hacia acá, y ABF, perdón, está negativo. Entonces, el eje está hacia la izquierda, está desviado hacia la izquierda. Ya. Entonces, nosotros tenemos que tener esas características presentes. QRS ancho, desviación del eje a la izquierda, y un patrón Q1R3, una onda pequeña en D1 y una onda pequeña en D3. Q pequeña en D1, R pequeña en D3. Y tenemos un hemibloqueo anterior izquierdo. En el hemibloqueo anterior derecho, vamos a ver que es muy similar, la verdad. Lo que el eje está desviado hacia la derecha y el patrón, bueno, ya vamos a ver eso. Aquí tenemos un EKG, el cual vamos a analizarlo ahora por completo para no perdernos cualquier otra situación que lo encontremos. Obviamente corresponde a un hemibloqueo anterior izquierdo, obviamente, pero vamos a buscar otras condiciones patológicas en este EKG. Vemos un QS, que hay un QS, son marcas, esto me indica obviamente que hay isquemia, que hay un infarto, hay QRS ancho, en casi todas las derivaciones hay un QRS ancho. En B1 hay un QRS ancho con un QS profundo. Esa vaina. B6, o sea, de que hay infarto, hay infarto. De que hay isquemia. Aquí, por ejemplo, vemos no podríamos Oye, decir que es un representante. se me descargó esta nota y tengo el cargador medio dañado. Ya fue. Ya fue. Sí. Entonces, tenemos las ondas T y nada, solo vemos eso. Y en D1, una mínima onda Q, de hecho ni siquiera se ve, y en D3 sí se ve la R pequeña, que es característica del patrón de un hemibloqueo anterior izquierdo. Un patrón Q1, bueno, aquí no se ve el Q1, pero sí se ve el R3. Aquí estamos más de cerca para poderlo apreciar mejor. Vemos la pequeña onda R en D3. Vemos que hay un QRS ancho con un QS extenso, que nos indica infarto. Ahora, en el hemibloqueo posterior izquierdo, cuando se bloquea la rama posterior, el fascículo posterior de la rama izquierda, de las DEGIS, ocurre lo mismo. La despolarización del ventrículo izquierdo ya no se despolariza normalmente la parte posterior y superior, sino que primero se despolariza la parte anterior inferior y luego la despolarización va hacia atrás. No suelen haber lesiones características aisladas, es decir, que un hemibloqueo posterior izquierdo no es algo que nosotros vayamos a ver en un EKG per se, porque las características son bien rebuscadas y un hemibloqueo puede estar encubierto en cualquier otra alteración que afecte al ventrículo izquierdo, cualquier otra isquemia, cualquier otro infarto. El eje se va a desviar hacia la derecha y vamos a encontrar un pequeño patrón U3R1. Ondas, aquí es lo contrario al anterior. Nosotros tenemos un Q1R3, aquí es un Q3R1. Ondas pequeñas en Q3, en D3 y en D1. Una onda Q pequeña en D3 y una onda R pequeña en D1. Como lo vemos aquí. R, Q. Es técnicamente lo contrario Al revés. al revés. El otro era un Q1R3, es decir, que la Q pequeña estaba en D1 y la R pequeña en D3, y aquí es al revés. Es un Q3, la Q pequeña está en D3 y un R1. Entonces, ¿cuáles son las características para nosotros poder diagnosticar un hemibloqueo posterior izquierdo? Primero, descartar las otras causas de desviación del eje a la derecha. Lo primero. Segundo, tener desviación del eje hacia la derecha. Presentar el QRS ancho y presentar este patrón. Q3R1. Ondas pequeñas, ondas Q pequeñas en D3 y ondas R pequeñas en D1.
En el infarto de la cara lateral se borran las Q patológicas y se aprecia este patrón. Entonces aquí tenemos otro trazado electrocardiográfico en donde vemos asimismo que hay un ritmo sinusal, aparentemente una frecuencia normal, y lo que sí vemos es que en todo el trazado hay un QRS ancho, El eje se encuentra más o menos desviado hacia la derecha, apenitas, no mucho la verdad, apenitas desviado hacia la derecha, Ya. porque vemos que apenitas es un poco más negativo de 1 y ABL y ABF, perdón, y ABF que es positivo, ¿no? Nos indica que el eje está desviado hacia la derecha. Vemos aquí estas ondas, estos QS, estos de aquí, por ejemplo, estos son QS que nos indican infarto, más que Ya. todo de la cara lateral derecha, porque se presentan en B1, se presentan en ABR, en ABL, nos indican infarto. Infarto de la cara lateral derecha, cara lateral. Y el pequeño patrón, ¿no? Que tenemos un Q3, una onda pequeña en D3, una onda pequeña Q en D3, R1, una onda R pequeña en D1. Patrón Q3, R1 con QRS ancho y desviación del eje a la derecha. Tenemos un hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Quedó claro? Ya. ¿Sí o no? Sí, no me remedes. Está bien. Es que entiende, mi internet ultra rápido y veloz va más allá de tu voz, ¿no? Bueno, entonces, recordemos los patrones que nos dan el diagnóstico de un hemibloqueo anterior, perdón, este es un hemibloqueo posterior izquierdo. QRS ancho, Ya. desviación del eje hacia la derecha, y un patrón Q3R1, ondas pequeñas Q en D3 y ondas R pequeñas en D1. Q3R1, que es lo contrario del hemibloqueo anterior izquierdo. En el hemibloqueo anterior izquierdo teníamos también un QRS ancho, la desviación del eje está hacia la izquierda y teníamos el patrón de un Q1R3, ondas Q pequeñas en D1 y ondas R pequeñas en D3. ¿Sí quedó claro eso? Repite eso último, por favor. A ver, ambos hemibloqueos cursan Ujú, con el QRS ancho, ¿verdad? ujú. Los dos tienen desviación del eje. El hemibloqueo anterior izquierdo desvía el eje hacia la izquierda y el hemibloqueo posterior izquierdo desvía el eje hacia la derecha. Me dice que termina en 10 minutos. ¿Qué carajo? Sí. Se supone que la Qué vaina. conferencia comenzaba. Ay, me siento estafado. Al Bueno, estafador resulta estafado. ajá. Tocará pagar nomás el Zoom. Entonces, ambos tienen QRS ancho. El hemibloqueo anterior izquierdo tiene desviación del eje hacia la izquierda y el hemibloqueo posterior izquierdo tiene desviación del eje hacia la derecha. Y ambos presentan un patrón de ondas pequeñas Q y R. El patrón Sí. es Q, el patrón Q1R3 lo encontramos en el hemibloqueo anterior izquierdo. Hay ondas Q pequeñas en D1 y ondas R pequeñas en D3. Patrón Q1R3. Lo contrario, el patrón Q3R1 lo encontramos en el hemibloqueo posterior izquierdo, Ujú. donde encontramos ondas Q pequeñas en D3, por eso es Q3, y ondas R pequeñas en D1. De Q3R1. uno. ¿Estamos? ¿Sí? Ujú. Sí. Ok. Sí. Eh, Creo que mejor inicio otra sesión para comenzar con los ST con otro video, ¿te parece? Sí. Ya para que no se nos corte el video apenas comenzando. Bye, bye.
Así que voy a pasar otro link.